Muy buenas tardes para todos. Les doy la bienvenida a esta sesión número 2 de preguntas adicionales de las declaraciones de renta que ustedes están realizando. Buenas tardes, profe. Buenas ¿Me escucha? tardes. Perfecto. Profe, bueno, mi pregunta es, yo tengo un contribuyente, es un empleado que trabaja con la empresa de hidrocarburos desde el 2018. Resulta que en enero, él nunca le pagaban retroactivos. No le pagaban recargos. En enero del año 2022 le pagaron un retroactivo de 72 millones. Ese retroactivo de esos recargos, ¿cómo los llevo? No, Esa es una renta de trabajo. profe, y no le practicaron retención, nada, o sea. Bueno, pues va a tener que pagar el impuesto sobre eso. ¿De cuántos años es eso? Eso desde el 2018 al 2021 son ese retroactivo. ¿Él sabía que le tenía que llegar ese dinero? No, pues eso estaba en proceso porque la empresa pues no les pagaba eso y ellos hicieron un proceso legal con todos sus compañeros hasta que lograron a que le pagaran ese retroactivo. Y desde esa fecha le empezaron a pagar todos los recargos. Ya, ¿y tienes la especificación de todo el retroactivo? No, eso le llegó en el desprendible de pago y dice bono no salarial 72 millones. ¿Le dice bono no salarial? Sí, señora. Habría que mirar si ese bono que es no salarial, no, pero es que ese es ¿cuándo es un ingreso? Cuando hay susceptibilidad de que ese ingreso se convierte en patrimonio. Y Sí. ahí es claro que ese dinero se convierte en patrimonio. Entonces, sí. O sea, que ¿cuánto más o menos le tocaría pagar por ese? Toca sumarle todos los ingresos. ¿Él solamente tiene rentas de trabajo? Sí, señora. Él tenía un básico de 5 millones y a partir de como de octubre, los últimos 3 meses, le hicieron un aumento de sueldo a 9 millones aproximadamente. Un básico de 11 millones. Entonces, sí, ahí va a tener que pagar impuesto. Ahí en el transcurso del curso vamos a mirar la tabla por la que nos vamos a regir, pero acuérdate que a los ingresos brutos de todos los contribuyentes tenemos que descontarle los ingresos no constitutivos, las rentas exentas, las deducciones. Pero sí va a tener que pagar impuestos. Profe, ¿y por qué no le aplicaron retención de eso? O sea, ¿por qué la empresa no le practicó retención? Sí, mal hecho, le hubieran aplicado retención por salarios porque supera el monto, ¿no? Listo, profe. Gracias. Una persona independiente que tiene un negocio como una papelería, un restaurante, una cafetería, en fin, ellos ingresan o la cédula de ellos son rentas no laborales. Sí, señora, son rentas no laborales. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Si no, démosle la palabra a Olga Cortés. Muy buenas tardes. ¿Sí buenas me escucha? Adelante, Olga. Profe, muy buenas tardes. Me place mucho ingresar al grupo el día de hoy. Qué bien, nosotros también nos place mucho tenerte, ¿viste? Sí, perfecto. Ok, profe, 2 preguntas. Tengo un cliente que él vendió una casa, ¿sí? Recibe pues sus dineros por la venta de la casa, pero la consulta es, la casa no estaba a nombre de él, sino de otra persona. ¿Cómo se manejan esos ingresos ahí? Bueno, primero que todo, no son ingresos. El ingreso sería únicamente lo que corresponde a ganancia ocasional, que lo vamos a ver nosotros acá en el curso,
pero la venta de la casa tiene que haber estado a nombre de otra persona, entonces el manejo debe darse por el lado de la otra persona. Así es de sencillo. Si la Así es. casa era de, ¿cómo? Y como digamos que, pues como la cuenta bancaria está la consignación de ese dinero, o sea, lo que le pertenecía a él está en una consignación bancaria. Ahí lo que va a tener, ahí lo que le va a ingresar a él, ahí sí va a tener que declarar él un ingreso, porque nunca él enteró en sus declaraciones que él tenía ese patrimonio. O Exacto. averigua bien si él tenía en las declaraciones de renta, digámoslo que como una cuenta por cobrarle a la otra persona que tenía el inmueble a nombre de esa persona. No, señora, Lo que más sepan, no tenía cuenta por cobrar. no, entonces ahí sí parece ser que la DIAN lo va a tomar como un ingreso para él. Entonces, Entonces se declara como un ingreso. pues póngale, sí, es un ingreso para él. ¿Con quién tenía él a nombre del inmueble? Lo tenía a nombre del socio. O sea, él había Del hecho su negocio y el socio era el que figuraba a nombre, pero cuando vendieron, pues obviamente a él le consignaron lo que le pertenecía a él y pues obviamente él no tenía nombre de él como tal, los dos no aparecían en escrituras públicas como propietarios. Sí, ahí el que tiene que hacer toda la diligencia, a ver, ¿eso en qué fecha lo hicieron? El año pasado, más o menos como sobre mitad de año. Sí, entonces ahí vas a tener que calcular la ganancia ocasional, que eso lo vamos, cuando adquirió el bien. Ah, más o menos hace por ahí unos 4 años. Bueno, entonces sí le va para ganancia ocasional en caso de cuando le calcule la ganancia ocasional, que es el valor en que vendió el inmueble menos el costo fiscal de ese inmueble. Y sobre eso le recae la ganancia ocasional al socio. Entonces ahí ellos se tienen que hablar porque el socio es el que va a tener que pagar la ganancia ocasional. Entonces el Ok, socio paga la ganancia ocasional, al socio le disminuye el patrimonio cuando le pasa el dinero y, ok, y profe. tu cliente debe declarar ese ingreso. Un cliente que él es militar y los militares cuando ya están finalizando pues su época laboral los envían al extranjero como agregados militares en una embajada, ¿sí? Sí. Entonces, ellos pues acá reciben su salario normal y allá reciben otro dinero. Digamos, aquí le aparece reportado todo el dinero de acá. Lo que reciben allá también toca registrarlo. No, porque como ellos van en una misión diplomática, ellos siguen siendo residentes acá. Entonces, todo lo van a declarar acá. Ah, ok. O sea, ellos duran un año por fuera, entonces no se toma como residente fiscal, no No, residente fiscal, sino siguen siendo residentes fiscales. Ah, ok. por eso lo vamos a ver ahora. Bueno, y la otra pregunta, profe, usted nos enseña también, digamos, cuando uno tiene una sucesión ilíquida, ¿cierto? Entonces Sí. toca declarar sobre esa sucesión ilíquida y ya está nombrado un heredero con administración de bienes, pero la verdad no sé cómo se declara, ¿sí? O sea, yo sé llenar el formulario y todo, pero no sé cómo declararlo, o sea, cómo presentarlo. ¿Cómo desarrollar la sucesión ilíquida? ¿Cómo presentarlo si, digamos, yo lleno el formulario en borrador en un, así como el archivo que estamos llenando ahorita, ¿sí? Sí, Pero sí, la entonces declaración. la declaración, como ya hay un heredero nombrado con administración de bienes, entonces no sé cómo se hace esa parte para presentar la declaración.
La sucesión ilíquida la tiene que estar llevando algún abogado en notaría. O sea, no tengo idea de qué estén haciendo, pero eso lo realiza un abogado en notaría y es el abogado quien le va a dar. No, es que como ahí en la DIAN dice que cuando no se ha hecho proceso por notaría, nombran a un heredero como administrador de bienes. Entonces, ese administrador es el que debe presentar la declaración, pero entonces no sé en esa parte cómo se presenta. O sea, yo sé hacer el formulario porque realmente se presenta solo sobre el patrimonio. El patrimonio era solo una casa de 240 millones. Entonces, Ah, pero entonces lo que no he podido es en dónde uno ingresa para presentar ese formulario, esa declaración. no, la declaración, bueno, hay dos modos. El primer modo es cuando murió el causante y entonces hasta esa fecha el causante presenta su declaración. No sé si se la están pidiendo en alguna parte. Y Sí, para poder si hacerla, es que en la DIA nos dijeron que para poder hacer la sucesión se debe declarar la sucesión ilíquida hasta el año que se va a hacer la sucesión, o sea, digamos hasta este sí, año es correcto. toca Entonces, presentarla. Pero entonces, un persona ejemplo, debe yo declarar como, hasta el día la proporción de lo que obtuvo, ya sean patrimonio e ingresos, hasta la fecha en que se fue. Hasta ahí hay una declaración. Y sí, luego pero la entonces, otra declaración ya le indicará a usted, ya le indicarán allá en la notaría a nombre de quién debe aparecer la otra declaración, que es lo que correspondería a la sucesión ilíquida. Eso se llama sucesión líquida de fulano, de fulana. pero eso no lo Eh, encuentra como, o sea, yo debo entrar a, a la página de la persona que quedó como administradora de bienes y presentar el formulario ahí o en donde, porque es que yo voy a entrar al usuario que falleció y dice que ya está deshabilitado, que no, como ya se nombró el administrador ante la DIAN, ¿cierto? La DIAN sí, ya tiene. por eso la persona, la nueva persona que está delegada tiene usuario en la DIAN, ya le entregaron el RUT, el NID de la nueva figura. Sí, señora. Pero entonces cuando yo ingreso al de esa persona, solo me aparece ella como persona, pero no me sale la opción de buscar a esa sucesión ilíquida. O sea, no sé cómo buscarlo en esa parte. Yo tengo entendido que para tiene que tener un número de identificación individual esa sucesión ilíquida. O sea, que me Averigua, tocaría ir a la DIAN a preguntar. no, ¿en dónde están haciendo lo de la sucesión? ¿En qué notaría? No, la sucesión, o sea, como todavía no se ha hecho la sucesión, sino se va a hacer directamente, o sea, para poder hacer la sucesión toca primero presentar las declaraciones. Entonces, No, por eso en la DIAN se nombró el administrador de bienes y ellos le llenaron en el RUT de esa persona del hijo, o sea, ya quedó todos los datos del hijo, del que falleció en el RUT del hijo, ¿sí? ok, Entonces, bueno. Entonces, la pregunta tuya es dónde presenta la declaración después de que la persona falleció. sí. Entonces, mira, concreta bien eso. Yo no tengo experiencia en esa parte, creo. En la declaración en la declaración hay una parte, la declaración de renta, venga, la buscamos por acá. Hay una parte que dice mesofracción. Entonces, creo que por el año 2022 van a tener que presentar una fracción de año, como por ejemplo, a partir de cuándo está la sucesión. La sucesión ilíquida está desde el 2021, entonces toca presentar 2021, 2022 y la fracción del 2023 para poder hacer el proceso de sucesión ante la notaría. Es correcto, muy bien. Sino Entonces, que lo que no encuentro es cómo presento el formulario ante la DIAN, o sea, yo entro al nombre de la persona que entró como, que quedó como administrador heredero
de los bienes de la persona, pero no me sale esa opción donde me diga presentar aquí, ¿sí? No, ya te digo dónde. Si él tiene en el RUT esa responsabilidad, yo creo que esa pregunta, ese dato, yo no tengo experiencia en ese dato. Yo lo único que te comento es lo que yo de pronto pienso, porque mire, si tú revisas acá en el formulario, hay una parte que aparece para el año 2021, estarías colocando fracción, buscas la declaración, el formato Sí. que correspondía al 2021. Este no te sirve. Buscas el formato de 2021 y diligencias que diga aquí fracción año siguiente. Cuando tú estás colocando los datos allá en la plataforma de la DIAN, te da la opción de decir fracción año siguiente. ¿Qué quiere decir? Que en el 2021 tú vas a mostrar, vas a presentar la fracción de 2021. Para 2022, si ya presentas toda la declaración completa de 2022 y la de 2023, volverías a escribir aquí fracción del año siguiente hasta la fecha en que se vaya a llevar a cabo la sucesión ilíquida. Lo que tengo entendido y lo que quiero que tú confirmes es si al hijo que le dieron la, digamos lo que la obligación ahí en el RUT, si con ese RUT es que vas a hacer todo el trámite, ¿listo? Para que no la embarres. Yo no tengo experiencia en eso, pero sí te Pues aconsejo. esa era mi pregunta, porque en el RUT ya aparecen los, ¿cómo es que se llama? O sea, las obligaciones a nombre de él. Pero entonces, lo que no sé es cómo presentarla en el, o sea, dentro del usuario de él y cómo presento la sucesión ilíquida, porque solo me da la opción de presentar la declaración de renta de esa persona, pero no de la sucesión ilíquida. Entonces, Y yo tengo no. entendido que a la sucesión ilíquida como tal, le dan un RUT aparte, les dan un número de identificación y ese es el que van a presentar. Eso es lo que yo tengo entendido. Entonces, aclara Ok, bien. o sea que me tocaría es como sacar una cita en la DIAN y verificar con las responsabilidades que me dieron si toca Sí, crear otro usuario para la sucesión ilíquida con unos datos específicos, ¿sí? sí, es correcto. Así es. Ah, O sea, cerciórate tú para que hagas las cosas bien. ok, profe. Gracias. Cuando se adquiere un inmueble, un apartamento como patrimonio familiar, y las dos personas dueñas de ese apartamento deben declarar a nombre de quién o cómo queda el apartamento ahí en el tema del patrimonio, mitad y mitad o cómo se hace ahí. Hay que revisar qué dice la escritura. Dice patrimonio familiar y de los hijos venideros, o sea, algo así. Ah, ok. Entonces el patrimonio familiar va dividido entre partes iguales. Los que estén conformando ese patrimonio. O sea, los dos adultos, digámoslo así, son dos adultos y un niño. Sí, En los dos adultos se divide el patrimonio. Sí, dos adultos y un niño, los que estén figurando en la En la escritura. en la escritura, correcto. Pero el niño ahí no se tiene en cuenta para nada. O sea, él, o sí, no. Solo se divide en Sí, dos partes. Porque también se divide en tres. está a nombre de los tres, pero pues como él es un niño No, menor de edad. no, acuérdense que vimos la clase pasada que así fuera un niño es persona natural Sí, y sí, hay sí. que partirle la parte de él. O sea, que el patrimonio se dividiría en tres y cada adulto repartiría pues lo que le toque, eso es lo que mete en el patrimonio de esa persona. Es correcto, sí. Se divide en tres. Ok, y si en un futuro hay otro hijo en esa unión, se dividiría en cuatro y así sucesivamente, ¿sí? Según entiendo. Es correcto. Ok, vale, profe, gracias. Profe, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, perfecto.
Ah, qué bueno. Profe, mucho gusto. Es para hacerle una consultica. Pues yo he venido haciendo una declaración de renta pues, de dos señoras. Ellas lo único que tienen, pues declaran es por patrimonio, ¿sí? Porque tienen una casa de habitación donde ellas viven. Esa casa, pues, en el impuesto predial, pues es de las dos. Aparecen las dos en el impuesto predial y está evaluada en 350 millones de pesos. Bueno, eso estaba el año pasado, entonces, pues yo lo dividí entre las dos del patrimonio y cada una le hago la declaración de renta, pues por el patrimonio. Así estaría bien, Sí, sí, está bien. ¿sí? Bueno, Cada uno por ese- mitad, los que aparezcan en la escritura. es así, exactamente, son dos y entonces como se pasa del tope, pues lo divido entre dos y bueno, las dos pasan. Es Eh, correcto. cuando yo empecé a hacer esa declaración, pues yo tomé, el año anterior la había hecho un señor contador, cualquiera, una persona. Pero entonces él en el patrimonio, o sea, estaba muy superior a lo que estaba en el avalúo, pero o sea, estaba muchísimo más. Entonces yo hablé con él y le pregunté y me dijo, no, que él le hizo fue una estimación a ese valor el que él puso en el patrimonio de las señoras. Entonces, pues cuando para el siguiente año, pues no sé qué tan viable es uno bajarle el patrimonio, pues para que quede acorde a la realidad, eso cómo se manejaría. Pues tienes, pues para bajar el patrimonio en la realidad, no, creo que no lo vas a poder hacer como así tan drásticamente. En la clase de hoy, si llega la luz, vamos a ver la forma como se le da valor a los inmuebles. En la clase de hoy lo vamos a ver, hay 4 métodos. Entonces tú puedes utilizar cualquiera de los 4 métodos y puedes escoger el que más te sirva, El que más le el que convenga, más, porque tenga entendido que hay más te uno convenga, que es sí. por lo menos, si va a vender, si tiene planeado venderla, pues para que la ganancia ocasional no sea tan alta. Es correcto, sí, al momento de venderla, sí. Tienes que ir mirando el valor comercial, revisa cómo está el valor comercial y si el valor comercial está muy parecido al valor del inmueble, yo te aconsejo que lo dejes así. Y otra cosita, y por lo menos en el momento en que, bueno, las señoras, Dios no lo quiera, fallezcan ellas, cuando ellas van a hacer el cruce del impuesto de la ganancia ocasional, o sea, yo la he hecho sobre el valor que tiene en el impuesto predial, porque ese es el mayor que hay, ¿sí? En la liquidación del impuesto predial. Pero por lo menos cuando sea el momento de las sucesiones, hay liquidar, ¿cómo hacen ese proceso? Ah, bueno, eso lo vamos a explicar ahora en la sesión de hoy. Y otra cosita, en el patrimonio por lo menos los muebles de la casa, esas cosas no se tienen en cuenta en el patrimonio. Sí, eso se tiene en cuenta, pero en la sucesión ilíquida, eso todo lo que son pertenencias personales, a objetos personales de la causante, están exentos de ganancia ocasional. Todo eso todo se incluye. Sí, Y para para cualquier declarante. y para la declaración de renta, por lo menos de este año, toca incluir todo eso, ¿sí? Sí, claro, tienes que hacer toda la relación del patrimonio de tu cliente, claro. Y no importa que Todo. no tengan de pronto soportes ni nada de eso, porque por lo menos... Eso es, bueno, sí importa, deberían tener soporte de todo. Si son inmuebles, deberán tener escrituras. Si No, son el inmueble vehículos, sí, tienen efectivamente, son documento los de equipos, traspaso. los muebles de la casa, digo yo, los Deberían enseres. tenerlos, pero eso no los guardan. ¿Cuándo se los van a pedir? En caso de que ustedes solicitaran una devolución del impuesto de renta en caso de que tuvieran saldo a favor. Ahí sí le empiezan a pedir todos los documentos que conforman el patrimonio, pero generalmente no lo piden. Solamente tú los relacionas ahí en el anexo de patrimonio. Sí, y es que por lo menos cuando en esos procesos le piden los soportes de los Eso anexos, no porque guarda factura del televisor, de la nevera. no, porque es Creo que en que la la única que declaración los de guardo renta soy yo. De pronto ella ni los tiene. deberíamos.
Pero es que en la declaración de renta, como no queda, o sea, o debe dejar algún ¿Listo? soporte del patrimonio. Hola, profe, buenas tardes. Profe, yo quería preguntarte sobre un caso que tengo y es que... Angie Acevedo. ¿Aló, me escuchas? Gracias. Quería preguntarte, en el caso de tener un dependiente económico, ¿se requiere tener algún soporte o simplemente que no supere los topes establecidos? No, para un dependiente económico cuando es hijo no hay que tener. Hay unos que sí, para lo que es para los hermanos discapacitados, la mamá dependiente, sí tienen que tener para unos un documento en notariado y para otros un documento firmado por contador público. Para los hijos no, porque cuando vayan a presentar la declaración de renta, hay un espacio en la declaración que les va a decir que les va a preguntar que si son hijos, el nombre del hijo y el documento de identidad. ¿Correcto? Ay, sí, profe. Sí, señora, gracias. Bueno. El apartamento está dividido para los niños y la esposa, ¿cierto? Los futuros niños y la esposa. En mi caso, pues yo coloqué la casa a nombre de mi ex esposa, antes, ¿no? De mi esposa, y quedó 50% de la casa y 50% de un vehículo que tenía. Ya, pues ya me separé de ella, entonces, ahorita, la información exógena que yo ya bajé de la DIAN, no me sale esa parte de las escrituras del 50% de esa casa que le vendía a ella el 50% y la del vehículo. Entonces, ¿qué hago ahí al respecto, profe? Y tengo otra, no sé, yo vi el video también, el de la distribución de la información exógena, y no estuve claro dónde clasifico, donde dice el valor catastral, que me sale valor catastral a considerar que corresponde como propietario 29 millones. Bueno, con respecto a la primera duda, cada persona declara lo que tenía a su nombre. ¿Ya separaron los bienes? ¿Ya cada uno tiene su parte? Sí, señora, ya tenemos escrituras. Eso fue desde... Pero eso. Entonces, la información exógena no me sale esa información. No. Si tú tienes, si estás seguro que esa es si ustedes están seguros que esa es la información correcta, hay que declarar. ¿Quién tiene la información definitiva? Ustedes, independiente de la exógena. Me están comentando que en exógena están apareciendo los avalúos muy altos, ¿ya? Entonces tienen que revisar a ver qué les conviene. De pronto ese avalúo alto les pueda servir para que lo vayan igualando con el valor comercial. En el café contable de hoy estuvimos leyendo el artículo 90, que también lo vamos a leer nosotros acá en el curso, en donde dice que en el momento de realizar una venta se debe registrar la venta en escritura y todo por el valor comercial. Entonces, lo mejor que hay que hacer es ir elevando el costo fiscal del inmueble casi que al valor comercial. Casi que al valor comercial para que en el momento en que lo vendan la ganancia ocasional no se les dispare. Recuerden que si antes estaba cara al 10%, ahora va a estar más cara el año entrante, que quedó al 15%. ¿Sí? ¿Qué fue lo otro? Se me olvidó la otra. Ah, bueno, ya le contesté las dos, creo. La del vehículo y la de la casa. Ah, sí, la del vehículo. Cada uno. Y la otra era la